Hablemos un poco del caso de derechos de autor del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una serie popular de televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. La serie se emitió por primera vez en 1971 y ha sido ampliamente reconocida y disfrutada en América Latina y en otras partes del mundo. El 31 de julio del 2020 se venció el convenio entre familiares de Roberto Gómez Bolaños, el célebre Chespirito y Televisa, y al no ponerse de acuerdo se dejó de transmitir a nivel mundial. No es sencillo determinar, pues la televisora tiene los derechos de autor sobre el material grabado y la familia de Chespirito tiene los derechos sobre los personajes, libretos y en general todo el material literario de Roberto Gómez Bolaños. En el pasado ha habido disputas entre los herederos de Chespirito y Televisa, la cadena de televisión que produjo y transmitió la serie. Estas disputas han estado relacionadas con temas como regalías y derechos de transmisión. ¿Qué son los derechos de autor? Recordemos que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor del creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Según nuestra legislación, Decreto Legislativo 822, Ley sobre los derechos de autor, salvo pacto en contrario, se presume como coautores de la obra audiovisual el director o realizador, el autor del argumento, al autor de la adaptación, al autor del guión y diálogos, al autor de la música especialmente compuesta para la obra, al dibujante, que en caso se refiere a diseños animados. Asimismo, se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido en forma exclusiva y por toda su duración los derechos patrimoniales al productor, y éste queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. La titularidad de los derechos de los autores en una obra audiovisual primero se determina por lo que pacten los involucrados, y si no hay pacto previo, se aplican las presunciones mencionadas. Por lo tanto, en el caso del tema de Chespirito, si aplicáramos la ley nacional, los derechos patrimoniales serían de la productora, entendiéndose como productora a la persona natural o jurídica que tuvo la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra. ¿Qué pasó con los derechos de autor del personaje La Chilindrina y Kiko? Los famosos trabajaron varios años juntos. Hubo un tiempo en el que comenzaron una disputa legal dando fin a la larga amistad. María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a la Chilindrina, ha tenido desacuerdos con Televisa en relación con los derechos de su personaje. Ha habido informes de disputas sobre regalías y el uso del personaje fuera de la serie. Estas disputas no siempre han sido exclusivamente legales, a veces también han sido objeto de negociación y discusión entre las partes involucradas. Roberto Gómez fue quien demandó a María Antonieta en el 2001, con el argumento de pertenencia hacia el personaje de la Chilindrina, siendo así de su autoría. Después de varios años de una disputa legal, en el juzgado se decidió que el personaje de la Chilindrina le pertenecía a María Antonieta de las Nieves, por lo que se dio fin a los problemas legales. Sin embargo, la enemistad entre los actores continuó. Carlos Villagranda, el actor que interpretó a Kiko, tuvo también un desacuerdo con Televisa en el pasado. Después de dejar El Chavo del Ocho, Villagrán continuó interpretando a Kiko en otros proyectos, lo que llevó a disputas sobre los derechos del personaje. Roberto Gómez sostuvo varias disputas legales con algunos de los actores para que no utilizaran los personajes del Chavo del Ocho sin su consentimiento. En México, el personaje fue registrado como Kiko con Q, mientras que Villagrán hizo lo propio, pero escrito Kiko con K. Luego de la salida de Kiko del Chavo del Ocho, Villagrán no podía utilizar el personaje para otros proyectos, porque los derechos los tenía Gómez Bolaños, por lo que decidió rebautizarlo como Kiko, con K. Al hacer esto, se liberó una posible demanda de Chespirito, pues los derechos de autor no contemplan el uso de palabras similares que suenen igual a la palabra registrada. Sin embargo, al final el productor Roberto Gómez Bolaño fue quien ganó la autoría del personaje, quedando fuera Carlos Villagrán de los proyectos de Chespirito. En efecto, existen corrientes que pretenden otorgar derechos a los artistas sobre sus interpretaciones que lindan con la autoría. Si bien en Latinoamérica ninguna legislación lo acoge, existe el procedente legal y jurisprudencial en México, país natal de nuestros personajes en cuestión, que coincide
asume ciertos privilegios para los intérpretes, más allá del mero derecho conexo. En efecto, la Ley Federal Mexicana de Derechos de Autor reconoce un derecho distinto al intérprete denominado reservas de derecho al uso exclusivo, que faculta a usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza, incluyendo los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Dicha fuente normativa mexicana, como señala la autora Karina Larrea, si bien no se trata de un total reconocimiento del personaje como una obra, sí concede exclusividad al uso y explotación de la característica del personaje, lo que evidencia un deseo de protección por su valor creativo. En los casos de los personajes creados por Chespirito, es innegable la interpretación genial de sus actores, hacen que sea imposible imaginarlo siquiera un Kiko que no sea interpretado por Carlos Villagrán, un Don Ramón interpretado por alguien diferente a Ramón Valdés o una chilindrina ajena a María Antonieta de las Nieves. Cuando el personaje creado es interpretado por su propio creador, no existe conflictos, como sucede con el mismo Chavo del Ocho o Chapulín Colorado, o Charles Chaplin o Cantinflas, personajes interpretados solamente por su creador. A nivel nacional, un ejemplo sería la polémica Paisana Jacinta, interpretada por Jorge Benanieves.